En nuestras Biblias en el Salmo 119. Esta mañana vamos a estar estudiando a partir del versículo 57. El tema general del Salmo lo venimos viendo cada semana y va siendo cada vez más claro, ¿no? Cuando miramos a un hombre real viviendo en situaciones reales, en dificultades, pero encontrando en el Señor y en su palabra todo lo que necesita y siendo confortado, guiado con la palabra. Y estamos viendo en esto este principio del que muchas veces hablamos, la suficiencia de las Escrituras para obrar en todas las situaciones del Hijo de Dios y sostenernos y guiarnos. Y vimos varios temas en este tiempo. Hoy lo que vamos a estudiar no es nuevo en el Salmo. En un sentido hay un concepto de continuidad. Y lo que sí tal vez vamos a notar en esta estrofa, cómo el salmista va a profundizar un poquito más en las emociones de un hombre que está siendo consumido por el amor a la palabra y el deseo de ser guiado por ella. Y cómo en medio de la dificultad, él va a encontrar en su corazón una inclinación hacia el Señor y hacia la palabra que le va a sostener. Así que el título que puse al pasaje de esta mañana es Deseos piadosos en medio de circunstancias adversas. Y vamos a leerlo y creo que vas a poder notar en las palabras del salmista cómo él habla de esos deseos de su corazón. Comenzando en el versículo 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. En el primer versículo, el salmista empieza a hablar de estos deseos cuando él dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Esta palabrita que se usa acá de la porción es muy característica en el Antiguo Testamento de lo que el pueblo de Israel tenía como expectativa cuando llegó a la tierra. Cuando, recuerdan, Israel recibió la tierra, Dios había designado ya qué territorio le iba a tocar a cada tribu. Así que lo que hicieron fue separar toda la tierra y asignarla. Y ese concepto de porción tenía que ver con de la tierra que Dios le prometió a su pueblo como un pacto, Dios designó una partecita para esta familia. Y era muy especial para Israel este concepto de porción, porque había una promesa, había una bendición de Dios para ellos, y entonces esta porción implicaba cuál era esa parte que ellos recibieron. Pero recuerdan que no todas las tribus recibieron una porción. Hubo una tribu, que fue la tribu de Leví, que no tuvo ninguna parte dentro de la tierra. Y se usa justo esa misma palabrita ahí en Números 18:20, cuando Dios le dice a Aarón estas palabras. De la tierra de ellos, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y este concepto de Dios siendo la porción o Dios siendo la heredad que le tocó a esta tribu, es tal vez lo que tiene en mente el salmista cuando ahora está diciendo, Jehová es mi porción.
Y esta porción, en contraste con todas las tribus que tenían cada una sus bendiciones y su lugar y su tierra que iban a cultivar, para Leví su porción no iba a ser un pedazo de tierra, no iba a ser un cultivo, no iba a ser una casa o una propiedad, sino que iba a ser Dios mismo. Iba a ser la oportunidad de entrar a la presencia de Dios y de usar todo su tiempo en servir a los propósitos de Dios y ser cuidado por Dios. Entonces la porción incluía también esta bendición del cuidado constante que Dios iba a tener sobre ellos para que ellos puedan dedicarse completamente al Señor. Entonces puede ser que el salmista tenga esto en mente, o hay otra opción. La otra opción sería pensar en un hombre que fue desterrado, como Daniel, y que está en el cautiverio, y que ahora no está en su tierra, no está disfrutando de la bendición de Dios específica ahí en la tierra, y que ahora ya lejos en el cautiverio está pensando de dónde viene su deleite y su satisfacción, y está pensando en Dios como un Dios suficiente para satisfacer todas sus necesidades y llenar toda su vida de deleite, aún en ese contexto en donde él no tiene su tierra. Y entonces ahora él está diciendo, mi porción es Jehová. Cuando estabas pensando en Israel teniendo cada uno su territorio, o ahora estando lejos de la tierra, no cambia el hecho de que la fuente de contentamiento de este hombre es Dios mismo. Entonces, sea como sea que él lo está pensando, ya sea por ser de la tribu de Leví o porque él no está en la tierra, el concepto es ver en Dios la fuente de todo su deleite y ver a Dios como suficiente para satisfacer y ver la comunión con Dios y la persona de Dios como el tesoro real de su corazón. Cuando uno piensa en el ministerio, este es un asunto de tremenda trascendencia para un hombre que va a estar dedicado al servicio a Dios. Porque como siervo de Dios, vos has sido llamado a ser de Dios tu posesión, pero tu corazón lucha con hacer de esa una realidad constante en tu vida. Entonces cuando el avance ministerial no es todo lo que vos deseabas, el pensar, Dios es mi porción, trae tranquilidad y paz a un corazón que piensa, yo no estoy en este ministerio para alcanzar mis propios propósitos. Mi gozo y mi satisfacción están en Dios. Yo estoy viviendo para Él. Cuando estás pensando en tus posesiones materiales y estás pensando en cuánto vos estás invirtiendo de tu vida en el servicio de otros y estás pensando en qué cosas vas a tener y qué cosas vas a poder dejar a tus hijos, el recordar, el Señor es mi porción, es lo que te va a dar paz. Y un autor dijo esto de esta frase. Dijo así, mira, si Satanás se te acerca con una manzana, como lo hizo con Eva, dile que el Señor es tu porción. O con un racimo de uvas, como lo hizo con Noé, dile que el Señor es tu porción. O con una muda de vestido, como con Giezi, dile que el Señor es tu porción. O con un montón de oro, como Acán, dile que el Señor es tu porción. O con una bolsa de dinero, como a Judas, dile que el Señor es tu porción. O con una corona, un reino, como lo hizo con Moisés, dile que el Señor es tu porción. Esto es lo que el salmista está diciendo acá. Cuando él dice, el Señor es mi porción, él está afirmando, Él es el deleite de mi corazón. Él es el objetivo real de mi vida. Él es el que satisface todas mis necesidades y en Él estoy completo y satisfecho. El Señor es mi porción. Y enseguida, entonces, agrega, he dicho que guardaré tus palabras. Este es un tema que repite una y otra vez, entonces no nos sorprende que el salmista esté pensando en esto, ¿no? Esta convicción y esta determinación a decir, pase lo que pase, yo voy a vivir de acuerdo a cada palabra que sale de la boca del Señor. Este plural que usa tus palabras hace de esto algo detallado.
Él está pensando no solamente en la palabra como un concepto, sino que él está pensando, yo voy a hacer del deseo y la ambición de mi vida conocer la voluntad de Dios y vivir en obediencia a Él. Todas sus palabras van a ser mi guía, yo las voy a obedecer. El Señor es mi porción, no hay nada más que busco. Mira, cuando vos no buscás nada más, sos libre del temor a los hombres. Sos libre de la ansiedad y el afán que genera el pensar que podrías perder las cosas que vos valorás en esta vida. Pero cuando vos haces del Señor tu única porción, entonces tu única tarea es obedecer al Señor, es cumplir todas sus palabras. Y la vida se vuelve muy simple, muy sencilla. Cuando tu corazón está yendo atrás de otras cosas, entonces se carga de esos temores y ansiedades. De ahí, entonces, el versículo 58 va a decir, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Él se ve al mismo ahora como un mendigo, que no es que Dios es un Dios mezquino que está restringiendo esto, pero más bien vos tenés que pensar a este hombre que hace de Dios su mayor tesoro y su porción. Ahora como un mendigo, él viene a suplicar eso que es tan valioso para él. Él lo que busca es la presencia de Dios. Y él lo suplica. Esa palabra suplica pone mucha de esta imagen, ¿no? Del mendigo pidiendo, por favor, dame, Señor, más de esto. Y se te viene a la mente tal vez la imagen de Moisés, cuando Moisés suplica a Dios por su presencia. Y Dios se la concede, ¿no? Dios le da a Moisés el poder verlo cara a cara. Y para Moisés esto es suficiente, ¿no? Y él lo entiende como suficiente, lo valora como el tesoro más grande. Y entonces por eso es que él lo pide, Señor, déjame ver tu rostro. Supliqué de todo corazón, y ese de todo corazón implica, ¿no es cierto?, cantidad y calidad, todo mi corazón involucrado en esto. Con toda mi pasión, esto es lo que más deseo. Y lo que pide, entonces, tu presencia supliqué de todo corazón, y esto es lo que va a pedir ahora en la presencia de Dios, es, ten misericordia de mí, según tu palabra. Lo que él está pidiendo es que Dios le muestre su favor. Esta palabrita misericordia, ya la estuvimos viendo, tiene que ver con el hombre viéndose totalmente dependiente y pidiendo y suplicando a Dios que supla toda esa necesidad que él tiene. Misericordia es el favor de Dios, es la gracia de Dios, es la palabra que nosotros uniríamos a el concepto del Nuevo Testamento de gracia, ese favor inmerecido. Entonces, un hombre dependiente pidiendo misericordia es lo que estás viendo acá. Estamos estudiando en la iglesia el Evangelio de Mateo y Mateo varias veces usa este cuadro, ¿no? Cuando ves a un hombre, por ejemplo, ciego, gritando atrás del Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta expresión es muy gráfica, muy vívida ahí, ¿no? Porque vos ves a un hombre que de repente escucha que está pasando el Señor, él se ve totalmente perdido, sin esperanza, pero sabe que Él le puede ayudar. Y es solamente que Dios quiere hacerlo para que lo haga. Entonces viene este hombre gritando, ten misericordia, ayúdame. En esta misma situación está el salmista acá. Él está clamando al Señor. Mira, cuando vos ves, no sabemos quién escribió este salmo. Estamos pensando tal vez un hombre como Daniel. Y por varias cosas que dice el salmista, podemos imaginar a un hombre de esta talla, ¿no? De esta condición, en este rol. Y vos no te imaginás a un hombre con la influencia de Daniel suplicando. Pero esta es la postura correcta de un hombre que ha hecho de Dios su porción, ¿no? Él está ahí como un mendigo, como un ciego que grita, por favor, ten misericordia de mí. Y agrega, ten misericordia de mí según tu palabra. Lo que él está viendo es, Señor, tú lo prometiste. Tu palabra lo asegura. Tú me has hecho promesas y ahora estoy viniendo a rogarte que las cumplas en mí. Lo que te estoy pidiendo no es un derecho que tengo, pero es algo que tú has dicho que vas a hacer. Y por eso es que vengo como un mendigo, pero confiado
en tu fidelidad a tus propias promesas. Tú dijiste que esto lo vas a hacer. Esta es la actitud de un hombre frente a la palabra de Dios, que va a ser aprobada por Dios, a quien Dios va a responder, a quien Dios va a venir a rescatar. Es el hombre que se ve a Él de esta manera y viene con este corazón. Spurgeon dijo, las promesas son la vida de la fe. La fe es muerta si no tiene promesa que la avive. Y está haciendo referencia a esta expresión cuando él dice, según tu palabra, está diciendo, él tiene promesas que reclamar. La fe es la vida, perdón, las promesas son la vida de la fe, son lo que alimenta ese pedido. El próximo versículo va a mostrar la parte práctica de la santificación, la responsabilidad del hombre, porque acá tenés un hombre que hace de Dios su tesoro, está esperando en Dios para que Dios supla todo lo que él necesita, pero no va a ser que esto le vuelva negligente o perezoso en luchar contra su pecado y en poder avanzar en su vida espiritual. Él depende de Dios, pero lo próximo muestra su responsabilidad. Cuando él dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Te das cuenta de esa dinámica que él va a hacer? Esa palabrita consideré implica que este hombre está prestando atención a cada aspecto de su vida práctica. Cuando él habla de sus caminos, está hablando de cómo él se conduce. Así que él lo que hace es, él empieza a hacer un recorrido en su mente de cada cosa de su vida. Cómo se está conduciendo en cada área. Y él lo está pasando por la evaluación, por el juicio de la palabra de Dios. Y entonces, lo próximo que va a decir, volví mis pies a tus mandamientos. De una forma diligente y esforzada, él va a hacer que su vida se acople a la ley de Dios. Él no está avanzando a la deriva. Él quiere caminar una vida obediente a Dios. Y él sabe que eso requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere esta actividad, ¿no? Considerar los detalles y ajustar la vida a la verdad, a la palabra de Dios. Esta es la santificación bíblica, ¿no? Este es el camino para el crecimiento espiritual. Este mismo concepto de considerar aparece en Proverbios 16:9, cuando dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este equilibrio, ¿no es cierto?, de el salmista está confiando en Dios, pero confiar en Dios no hace que él espere que Dios arregle su vida y que Dios cambie sus circunstancias, que Dios le haga por un acto milagroso un hombre más santo. No, él espera en la misericordia de Dios, pero a la vez él se dispone a evaluar su vida, área por área, y entonces ajustarla a los testimonios de Dios, a todo lo que Dios ha testificado, ha afirmado. Entonces, volví mis pies a tus testimonios. Y este es el equilibrio correcto de la vida cristiana, ¿no? Muchos han observado esto, ¿no? La vida cristiana es la combinación de estas dos actividades, pensar y hacer. Si yo hago sin pensar, soy como un loco que está actuando por impulsos. Si yo pienso y no hago, soy una persona indisciplinada que no va a ver ningún fruto. Pensalo en esta forma. Vos estás estudiando y aprendiendo. Pero ¿de qué serviría si eso no llevaría a la obediencia? Vos ves el equilibrio perfecto en este versículo cuando dice el salmista, lo que yo hice fue considerar detalladamente todos mis caminos. Y después lo que hice fue ajustar mis pies y mis pasos a la obediencia. Y esto es lo que ahora le va a hacer crecer. Y agrega algo más a este mismo concepto. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Este hombre entiende que su vida tiene que ser ajustada, ¿sí?, a la autoridad de la palabra. Y él sabe que se va a dar con esta dinámica, mirando y obedeciendo. Pero algo más se necesita. Se necesita diligencia. Se necesita prontitud. Entonces,
Él dice, me apresuré y no me retardé. Cuando uno tiene esta actitud hacia la palabra, no necesita tiempo, no necesita argumentos, porque la fe verdadera no argumenta frente a la palabra, solo obedece. No tiene que evaluarlo, no tiene que considerarlo, no tiene que calcularlo, solo tiene que hacerlo. Entonces, nosotros se lo decimos a nuestros hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos dan vuelta y no están obedeciendo, le decimos, la obediencia es hacer lo que me dicen, cuando me lo dicen y con una buena actitud en cuanto a lo que me dicen. Si vos tardás en obedecer, eso no es obediencia, porque la obediencia uno no la regula. Uno solamente responde, sujetándose. Entonces el salmista entiende este principio y entonces él se propuso algo. Yo voy a vivir toda mi vida frente a los mandamientos de Dios, no como alguien perezoso que está calculando y evaluando cuándo va a responder, sino que va a hacer de su obediencia algo inmediato. Y por eso me apresuré. Y la idea es, me apuré. Lo hice inmediatamente y no me retardé. Dando a entender, son dos lados, ¿no es cierto? Pero podríamos pensarlo así. Retardarte es lo que evita que vos vivas en los mandamientos de Dios. Entonces, el mejor antídoto para poder ser obediente a la palabra de Dios es no retardar. Hay cosas que no hay que retardarlas. La obediencia a Dios no hay que retardarla. Un ejemplo bíblico de esto, y esta misma palabrita se usa, es en Génesis 19 y 16. Cuando se está hablando de Lot, cuando vinieron los ángeles a sacarlo de esa ciudad que estaba a punto de ser destruida. Pero el corazón de Lot se había enredado tanto en las cosas de este mundo que aún sabiendo que la ciudad está por ser destruida, él lo que hace es se retarda. O sea, ahí lo dice en el versículo capítulo 19, versículo 16, dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, Dios le está diciendo, Lot escapa porque cae el juicio. Y él da vuelta. Imaginás, ¿no es cierto? Armando su bolsito, pensando, ahí que me queda, no me quiero olvidar de nada. Y Dios dice, escapa es ahora, no es después. Como él se retardaba, la misericordia de Dios no dejó que ese retardarse terminara con su destrucción, porque él hubiese muerto de otra manera. Retardarte, al no ser por la misericordia de Dios, va a traer el juicio de Dios. Entonces, la obediencia no se retarda, es ahora. Dios dice escapa y es ahora. Y el salmista dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. En el versículo 61 hay como un cambio de tema, en donde ahora va a introducir de nuevo el concepto de sus adversarios, las dificultades en las que él estaba y cómo él va a responder a eso. Cuando de nuevo va a hablar de ellos con estas palabras, compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. O sea, aparecen de nuevo los enemigos del salmista porque así es la vida. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos esto? Si vos estás esperando el ministerio va a estar lleno de elogios y alabanzas y provisión y deleite, tenés que bajar a la realidad. Es una batalla. Hay un enemigo que está acechando y en el mundo va a haber aflicción. Entonces vos tenés que despertar a la realidad de que la vida de por sí es difícil. Ser un creyente en esta vida es más difícil. Ser un creyente consagrado a Dios en el ministerio, sirviéndole, es aún más difícil. Porque vas a tener un blanco pegado en tu pecho y el enemigo va a estar buscando destruirte.
Y este salmista es un testimonio. Todo el Salmo 119 es un salmo de lamento. Hasta ahora estamos viendo pequeños destellos de lamento. Los lamentos más profundos van a llegar de acá a 2 estrofas más. Vamos a ir hasta ahí. Y este salmista te va a mostrar la profundidad de la agonía, de la angustia de un hombre que está buscando honrar a Dios. Esta es la realidad. Y por eso él vuelve a nombrar a los adversarios. Para él, acá los adversarios, mirá cómo lo llaman, son compañías de impíos que lo han rodeado. Y esto está el lenguaje reflejando como la imagen de un depredador que está persiguiendo a la presa. Un hombre que ha preparado trampas y está esperando que la presa caiga en esa trampa. Y el salmista se ve de esta manera: yo soy la presa, me están buscando para destruirme, me rodearon, la trampa está ahí. Y en contraste, entonces, a su situación, ¿cómo él va a responder a eso? No me he olvidado de tu ley. La gracia de Dios en la vida de un hombre se va a reflejar en ese momento de opresión. Porque aunque muchos podemos disfrutar de la gracia de Dios en la bondad y en el momento donde las cosas van bien, donde realmente se ve la gracia de Dios en la vida de un hombre, es cuando llega la dificultad. Porque cuando llega la dificultad, la gracia de Dios es lo único que le va a sostener. Y este hombre está viendo la gracia de Dios en su vida. Pero no la gracia en las cosas lindas. Él la está viendo en medio de la opresión. ¿Qué es lo que ve? Él ve que él no se olvidó de su ley. Qué tremendo es que un hombre se llegue a dar cuenta de eso. De que en un momento, cargado, perseguido, oprimido, se dé cuenta de esto. ¿Por qué no tiré la toalla? ¿Por qué no abandoné todo? ¿Por qué? Siento de que esto debería ser lo natural, ¿no? ¿Por qué el desánimo no me agobió y no estoy rendido ya? Hay una sola explicación. Dios está obrando en mí. Y frente a eso, él mira al cielo y dice: Señor, eres tú el que lo ha hecho. Y entonces, esto le lleva a alabar a Dios. Él está alabando a Dios, no porque las cosas van bien, porque no van bien. Hay enemigos, pero él alaba a Dios porque aunque las cosas van mal, él todavía no abandonó. Y esto es la muestra de la gracia de Dios. Entonces el versículo 62, mira lo que dice: a medianoche me levanto para alabarte. A medianoche él se levanta. Mira, es tanto el gozo que él siente por ver la gracia de Dios en su vida que le sostiene, que él quiere cantar. Él se levanta a la medianoche para cantar. Un autor hacía esta reflexión. Él decía: hay hombres que no pueden dormir a la noche por el afán de las cosas que quieren lograr. Hay hombres que no pueden dormir a la noche por la culpa de una conciencia cargada. Hay hombres que no pueden dormir a la noche por el temor a otros y a las situaciones que podrían llegar a su vida. Pero el salmista no puede dormir a la noche por el deseo de alabar al Señor. Él se levanta a la madrugada y él se pone a alabar. Así está su corazón para ir con el Señor. Y él usa esta expresión: me levanto para alabarte. Y también Spurgeon señala esto, que el salmista no se quede en la cama pensando, él se levanta. Porque él piensa: Dios es digno que yo le alabe en una postura de respeto y de honra. Así que no le voy a alabar acostado en la comodidad de mi cama. Me voy a parar, me voy a levantar y ahí levantado voy a alabarlo a él por tus justos juicios. Él alaba al Señor por su sabiduría, por su obrar, por la forma en la que Él está dirigiendo su vida, por todo este obrar. Así que en esto se goza. Y el versículo 63 es un versículo también que refleja este sentir de este hombre. Un hombre que ha hecho de Dios su porción, que se deleita en Dios y que está gozándose en la gracia de Dios en su vida. Ahora, esto le va a unir a otros que tienen este mismo sentir. Entonces, versículo 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Dentro de estos tesoros que tiene el pueblo de Dios,
uno de los grandes tesoros que tenemos en el ministerio y en la obra del Señor, además de tener la palabra y el consuelo y la presencia del Señor, ¿saben qué más tenemos? Tenemos compañeros. Tenemos otras personas que tienen este mismo sentir que nosotros. Nunca menosprecies cuánto vale un compañero espiritual. Un hombre que cree lo mismo en cuanto a la palabra, que tiene la misma disposición a sujetarse al Señor y que tiembla delante del Señor. Esos hombres son un tesoro incalculable para vos. Con el paso del tiempo lo vas a ir descubriendo más y más. Tal vez hoy lo que estás pensando es que vos viniste al CCP para estudiar y aprender mucho. Y vas a aprender mucho, seguramente. Pero hay algo que tal vez no sabías que estás recibiendo en el CCP, que va a ser un tesoro incalculable para tu futuro. ¿Y sabes qué es? Es la persona que tenés sentada al lado. Esos compañeros van a demostrar ser, en algún momento, por la gracia de Dios, una causa de regocijo, de firmeza, de valor, para poder enfrentar las situaciones más difíciles que van a venir todavía por delante. Y eso es lo que el salmista está hablando. Está hablando de esos compañeros. La palabrita compañero que se usa acá tiene la idea de estar unido a alguien, ligado, o tener una comunión estrecha. En toda su forma siempre tiene el concepto de un lazo en común. Hay algo que nos une. Hay algo en común que tenemos. Y eso que tenemos en común hace que estemos unidos bajo el mismo propósito. En este caso, fíjate, dice, compañero soy de los que te temen. O sea, el fundamento para la comunión con los que rodean al salmista está determinado por una orientación común al temor a Dios y la fidelidad a sus mandamientos. Ese lazo que está uniendo al salmista con estas otras personas no es otra cosa que un compromiso común a el temor a Dios y la obediencia a Él. Esto es lo que une. Tristemente, el mundo genera lazos de todo tipo que están basados en toda clase de sentimientos, pensamientos y cosas en común. El pueblo de Dios tiene que hacer de sus compañeros y digamos lo mejor, el pueblo de Dios tiene que hacer del lazo común que nos une a otros estos principios, el temor a Dios y los mandamientos. Y vos vas a encontrar que eso es la unión más profunda que existe en este mundo. Porque cuando todo se sacude, es la unión que puede mantenerte. Un ejemplo de esto sería Daniel mismo. Si es que este pasaje lo escribió Daniel, Daniel entiende muy bien el valor del compañerismo. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 13 al 18, se menciona varias veces esta misma palabrita de compañero. Y miré el contexto. Daniel 2, versículo 13. Dice, y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y acá ves esta palabrita a repetirse, ¿no? Los compañeros. Y Daniel habla quiénes son sus compañeros. Acá están los tres compañeros, ¿no? De Daniel. Estos hombres, que más adelante los vamos a ver, con estas convicciones de ser echados al horno de fuego
antes de inclinarse a la estatua del rey. Y vos entendés por qué Daniel los tenía a ellos como compañeros. Porque están cortados con la misma tijera. Estos hombres tienen una misma lealtad, un mismo temor, un mismo compromiso, una misma determinación a vivir la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Estas son la clase de hombres que vos querés al lado tuyo. Esta es la clase de hombres con los que vos querés caminar el resto de tu vida. Estos son hombres que tal vez en algún momento vivan a miles de kilómetros de distancia, pero cuando los necesites y los busques, sus convicciones y sus prioridades y sus batallas van a ser una fuente de consuelo y de inspiración para vos, para seguir adelante. Y en algunos momentos, tal vez como Daniel, vas a encontrar en estos compañeros un grupo cerrado de amigos con los que vas a unirte frente a la ira del rey y que van a orar e interceder y van a luchar juntos las batallas espirituales para que el nombre de Dios sea glorificado en tu generación. Las batallas espirituales se pelean con compañeros. Los compañeros con los que tenés que pelear son esta clase de compañeros. No son solamente amigos con los que te gusta estar porque son de tu misma clase social, o son de tu mismo trasfondo, o con los que te criaste juntos. Son la clase de amigos que tienen esto en su alma: temor a Dios y una determinación a guardar sus mandamientos. El compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y termina entonces: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. De repente el salmista abre el Zoom. Mientras estaba viendo el detalle, él vio a estos hombres a su alrededor y él pensó: ¿qué tesoro tengo? El Señor me ha bendecido. El Señor me ha guardado, el Señor me hace ser fiel, el Señor me ha rodeado de otros hombres que tienen este mismo compromiso y estamos avanzando juntos. Pero de repente abre el Zoom y él ve la misericordia del Señor no solamente enfocada en él. Él ve ahora la misericordia del Señor en toda la creación. Toda la tierra está llena de esa misericordia. Esto es un concepto que está repetido en otros salmos y en otros pasajes, en donde vemos este carácter bueno de Dios, que vuelca su gracia de forma indiscriminada en buenos y malos, en las criaturas más pequeñas y en los actos más trascendentes. Dios con su providencia está cuidando y dirigiendo todo. Y entonces el salmista ahora está viendo a este Dios soberano, a este Dios bueno, este Dios misericordioso que extiende su manto sobre toda su creación con misericordia, y entonces está siendo incentivado por ese pensamiento a este último pedido: enséñame tus estatutos. Dios, ese Dios bueno, ese Dios que derrama su bondad sobre todos, es el único que puede guiarme a su sabiduría. Es el único que puede ser mi maestro, mi mentor, mi enseñador para todo lo que necesito. Así que él termina en esta nota de dependencia y expectativa en este Dios de quien viene toda sabiduría y todo conocimiento. Entonces vimos un vistazo de esos deseos piadosos de este hombre que está en medio de la dificultad. Y como la vez pasada dijimos, vos no vas a evitar que la dificultad venga a tu vida. Es parte de esta realidad de un mundo caído, es parte del ministerio. Pero sí, vos sos responsable de cómo vas a responder a esa dificultad. Y como el salmista, vos lo que tenés que hacer es hacer de Dios tu porción. Es ir a Él como un mendigo esperando su misericordia. Es disfrutar de su gracia que te sostiene. Es rodearte de compañeros y amigos que van a estar afirmados sobre la palabra de Dios. Y es esperar que el Señor te guíe en cada momento y te dé su sabiduría a medida que vos determinás obedecerle en todo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque ella trae la luz que tanto necesitamos para ver nuestra vida y entender la realidad. Y entender que la realidad va a estar llena de desafíos y dificultades.
Pero nuestro foco no está ahí, está más alto que todas las dificultades, está puesta en el Dios del cielo, en quien depende toda la creación, que sostiene a cada criatura de este mundo. Y de ese Dios dependemos, en Él esperamos. Y Señor, te confesamos que nuestro corazón es propenso a buscar otras fuentes de consuelo, otros deleites, a buscar nuestros propios deseos y tratar de construir nuestra heredad a nuestra medida. Pero Señor, te rogamos como el salmista, que tú obres en nuestro corazón, que nos inclines hacia ti, que nos ayudes a evaluar todos los detalles de nuestra vida, a confesar todos los pecados, a batallar contra cada uno de ellos, para que nuestros pies se encaminen hacia tus mandamientos cada día. Ayúdanos, Señor, porque queremos ver tu nombre glorificado en este mundo. Queremos que tú te glorifiques en nuestras vidas. Queremos terminar bien. Queremos ser fieles. Queremos que nos sostengas. Y te lo pedimos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Hazlo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.